Bueno, buenos días de nuevo. Ya llenos de energía, con más cafecito, frutitas y todo lo demás que nos ofrecen aquí los chicos que nos atienden. Gracias por ellos. Vamos a continuar con la cuarta plenaria y el tema es la gobernanza o el buen gobierno, como dice Xiomara, y la transparencia en el sector público como condiciones habilitantes para la participación en el sector privado. Va a ser moderado por Patricia McKinsey, especialista líder del Banco Mundial en Gestión Financiera. Buenos días. Los panelistas son Andrea Pradilla, ella es directora para Hispanoamérica de Global Reporting Initiative. Patricia Pela Fernández, subgerente de control de APPS y Obras por Impuestos de la Contraloría General de la República de Perú. Bienvenida. Andreas Bergman, él es profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich y es presidente del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Un aplauso para todos de bienvenida. Esta sesión se va a centrar en cómo la transparencia y el buen gobierno pueden fomentar y sostenerse. Además, en la plenaria se va a discutir cómo una mejor información proporcionada por los gobiernos puede abordar los aspectos técnicos de las decisiones relativas a las inversiones con el sector privado. Le doy entonces la palabra a Patricia McKinsey. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Restringido por una serie de factores. Hay muchos factores, pero 3 de estos son los importantes para la conversación de hoy. Esto incluye alto endeudamiento, espacio fiscal limitado y la no capacidad de acceder a finanzas para concesiones. Y esto es la esencia de esta discusión para mejorar finanzas para el desarrollo. Como todos sabemos, en el proceso de tratar de atraer flujos de capital privado local y de mercado extranjero, ha habido una serie de embudos o restricciones, y una de esas restricciones identificadas es la mala gobernanza y mala transferencia en el uso y gestión de los recursos públicos. El panel de hoy va a profundizar en los temas con respecto a mala gobernanza y transparencia y a qué llevan esto, y brindar soluciones en el futuro de cosas que todos podemos hacer en los sectores público y privado para mejorar esa transparencia y para promover buena gobernanza. Y si me permiten decir un poco acerca de los 3 presentadores. Solo para darles un rápido sentir, al lado izquierdo está Andrea Pradilla. Andrea es abogado, graduada de Universidad Pontificia Adriana de Colombia, con especialidad en Ley Internacional de la Universidad de los Andes y una maestría y honores de Desarrollo de Relaciones Internacionales de Georgetown, Estados Unidos, y antes de unirse a la iniciativa de Informe Global, Andrea tuvo una serie de consultoría, oportunidades de consultoría de alto nivel, y en el 2014, y desde el 2014 es directora de TRI para Hispanoamérica en Bogotá, donde promueve sostenibilidad corporativa y desarrollo corporativo a través de la redacción de informes de sostenibilidad bajo la metodología GRI, que va a explicar el día de hoy. De la misma forma, activamente apoya conversaciones con respecto a la agenda post-2015 y el papel del sector privado en la implementación. Al lado de ella, Andreas Bergman, profesor de Finanza Pública, director de la Universidad de Zúrich de Ciencias Aplicadas, Escuela de Administración, Ley, sector público, profesor tiempo completo y presidente de la Junta de Contadores, CAP, entre 2010 y el 2015.
Es consultor científico en reformas PFM para Suiza, Europa, Asia Central, Latinoamérica, Sureste de Asia y a distintas organizaciones internacionales. Tiene un diplomado de la Universidad de la Case y una maestría y doctorado de la Universidad St. Gallen. Finalmente, al lado izquierdo, al extremo, Patricia Pela Fernández, subgerente de control de alianzas público-privadas en la Contraloría General de la República de Perú. Tiene 15 años de experiencia profesional aconsejando a líderes de negocios de Perú y redes industriales, al igual que instituciones públicas a nivel nacional y regional. La señora Pela ha desarrollado una reputación sólida entre la comunidad de donantes latinoamericanos y el sector público peruano. En el 2015 fue nombrada para representar al Banco Mundial para la evaluación de impacto de los fondos multidonantes para implementar el proyecto Lima Metro Line. Y aparte de esto fue consultora en el foro APP en Singapur en el 2014. La señora Pela tiene una maestría en política social de la Escuela de Londres de Ciencias Políticas. También tiene especialización en Reino Unido, Brasil y Costa Rica en Ley y Ciencias Políticas. Derecho y Ciencias Políticas. Sin mayor atraso, invito a los presentadores, primero Andrea, para que comparta. Gracias. Buenos días. Es un placer para mí estar aquí nuevamente. La última vez que estuve acompañando la conferencia estábamos en México y es bueno volver a ver muchas caras conocidas. Cuando estábamos pensando cómo plantear el tema de desarrollo sostenible en este escenario, lo primero que viene a mi cabeza siempre es y será el rol que tiene la profesión de la contabilidad en la generación de confianza en nuestra región. Y en ese contexto pienso siempre, ¿qué hace que uno confíe en unos versus otros? Por un segundo les pido que piensen en la persona que más aman, sus hijos, su pareja, sus padres. Y les doy este escenario, están gravemente enfermos. Y hay dos opciones que yo como médica, vengo de familia de médicos, les doy. Y ustedes tienen información muy limitada. Hay un medicamento que va a salvar a sus parejas, sus hijos, sus padres. Y ese medicamento se produce únicamente por dos empresas. Una empresa suiza y una empresa china. Y usted no sabe nada más. Voy a pedirles que levanten la mano aquellos que elegirían la empresa suiza. La empresa china. La nacionalidad importa, e importa mucho. Y hay que preguntarse entonces qué quiere decir ser una empresa latinoamericana. ¿Y qué imaginarios se informan cada vez que a alguien le dicen que hay un bien o un servicio de una empresa latinoamericana? ¿Qué se le viene a la cabeza a alguien en Malasia cuando le dicen que le van a abrir la planta de una empresa peruana, de una empresa colombiana? Y es en este contexto donde la generación de confianza y el desarrollo sostenible construyen imaginarios con respecto al tipo de región que somos, pero sobre todo al tipo de región que queremos ser. En ese contexto, la generación de información sobre desarrollo sostenible, a diferencia de la generación de información financiera, es un bebé todavía. Está hasta ahora naciendo. ¿Cuánto llevamos de generación de información financiera? Quizá más o menos unos 100 años, donde las empresas de alguna manera han ido generando información financiera. Con la información sobre el desarrollo sostenible o la sostenibilidad es casi que un millennial, apenas tiene 20 años, está chiquito y está aprendiendo. ¿Y para qué sirve? Tradicionalmente usted como empresario o director de una organización toma decisiones con base en la información financiera. Y así era como manejábamos en los años 80, o manejaban mis papás, para ser muy franca, carros y automóviles con un solo espejo. La información ambiental, social y de gobierno corporativo llegó para convertirse en el otro espejo, que le entrega entonces al tomador de decisiones una visión integral. Uno de los retos que tiene la generación de información ASG es que cuando yo les digo a ustedes responsabilidad social empresarial o desarrollo sostenible, todavía en el imaginario la gente piensa
filantropía, caridad, la donación, la fiesta de Navidad. Más en una cultura tradicionalmente religiosa católica como la latina, donde se asocia con caridad. No tiene absolutamente nada que ver con caridad. La información ASG, la información de desarrollo sostenible, no busca que las empresas y las organizaciones cuenten qué hacen con la plata que les sobra. Si ese fuera el enfoque, el mejor exponente de la sostenibilidad en mi país sería el señor Pablo Escobar. Era un filántropo. Esa no es la discusión que venimos a dar. La discusión que venimos a dar es cómo hacemos la plata que nos ganamos y cómo en ese proceso se impacta el capital ambiental, social y económico. Y es en ese contexto donde estamos viendo que la información ambiental, social y económica que generan las empresas hoy está siendo demandada por inversionistas. ¿Por qué? Porque tiende a generar inversiones más estables, con mayor integridad en el mercado. ¿Quién más está pidiéndonos esta información? La política pública, los reguladores. Viene desde el capital y viene desde el regulador. Hay políticas públicas en el mundo que nosotros venimos monitoreando con respecto a cómo se está comenzando a demandar información no financiera, y Latinoamérica está en boom. Las cosas que nosotros medíamos antes como voluntarias se están convirtiendo en obligatorias. Definitivamente los consumidores, esto viene empujado desde el mercado. Los consumidores están demandando productos más sostenibles con empresas que tengan la capacidad de demostrar su propósito. Y ojo, porque esto no es pinto un muro, soy verde y vendo. Eso podía ser verdad hace 20 años. Pero los consumidores hoy están más informados que nunca y demandan que el compromiso sea real y sea auténtico con el desarrollo sostenible. ¿Cómo entonces se produce esta información en sostenibilidad en temas ASG? Les decía que todavía es un bebé. Y en ese contexto hay estándares y hay marcos de reportes de generación de información en un contexto donde primero están las empresas que entregan información, los estándares, los agregadores de datos, los analistas y finalmente los consumidores de datos. Y es en ese contexto donde aparece el Global Reporting Initiative, la iniciativa que lidero en Hispanoamérica, y les ponía el comparativo con la información financiera. Pues hay pluralidad de estándares y de marcos de reporte en este momento. En la cabeza, el GRI, que es ambas cosas, un marco de reporte y un estándar. Después está el Carbon Disclosure Project, Integrated Reporting, SASB, CDSSB, y estoy segura que en el momento en que estoy hablando se está produciendo un nuevo marco de reporte. Un poco de panorama del mercado, de cómo está siendo la información producida, cómo está siendo de alguna manera auditada y cómo está siendo utilizada para informar la toma de decisiones. Y esto ha sido un proceso. La elaboración de los estándares GRI, que son los más utilizados del mundo, arrancó más o menos a finales de los 90 y ha tenido evolución para ir incluyendo nuevos capítulos e ir respondiendo a las demandas de los grupos de interés. En el año 2016 hicimos el lanzamiento de la última versión de los estándares, de GRI Standards, que responde básicamente a la posibilidad de que las organizaciones puedan de manera estandarizada y comparable rendir cuentas, pero hacerlo de manera ajustada a su operación. ¿A qué me refiero? La rendición de cuentas en desarrollo sostenible no es inundar al mercado de 500 contenidos. Tiene que seguir un principio con el cual ustedes están más que familiarizados, que es el principio de materialidad. Y es que yo debo estar entregando al mercado una información que sea pertinente desde el punto de vista de mis grupos de interés y desde el punto de vista de mis impactos relacionados con el core de mi negocio. Muy alejado del concepto de filantropía es, yo no tengo que entregar información de 500 hojas, sino las 50 hojas que debo entregar debe corresponder a información pertinente relacionada con mis impactos ambientales, sociales y económicos derivados de mi operación, así como aquella información que mis grupos de interés, incluido pero no limitado al inversionista, necesiten de mí para poder tomar mejores decisiones. En términos generales, en este momento el estándar GRI es el más utilizado del mundo y hoy no pienso entrar en detalle a explicarles en qué consiste, pero sí existe un mensaje clave para esta profesión y es esta información que está siendo producida necesita tener los mismos estándares de calidad que sigue la información financiera.
Y es ahí donde es clave que la profesión de la contabilidad se haga consciente del rol de aseguramiento que tiene con respecto a esta información. ¿Por qué lo hacen las empresas? Lo decía hace unos momentos en una conversación. Hay dos razones poderosas. La primera es porque creen que es la manera correcta de hacer los negocios. Hay un caso ético atado a ser transparente, tener un propósito y querer contribuir. Y la segunda, si esta no está resuelta, es el caso de negocio y existe correlaciones con mejoras en los procesos de gestión, mejoras en la atracción de la calidad de inversionista que están recibiendo, ventajas competitivas, mejor conocimiento de sus cadenas de suministro, mejoras en atracción y retención del talento, mejor manejo del riesgo. Es buen negocio apostarle a la sostenibilidad, pero para que sea buen negocio, yo tengo que poder ligar mis acciones y mi rendición de cuentas en sostenibilidad a un buen análisis de materialidad. Nada de lo que les muestro en este slide se vuelve realidad a menos que yo no tenga un proceso sólido de definición sobre qué temas ambientales, sociales y económicos voy a reportar. Por ejemplo, si yo soy una empresa en la industria extractiva, por supuesto que debo estar reportando sobre comunidades indígenas. Pero si yo soy una empresa de consultoría en Washington, D.C., probablemente no tengo que estar reportando con respecto a comunidades indígenas. Entonces, el análisis de materialidad es lo que permite que esto sea una realidad. Y quisiera concluir diciendo que para nosotros lo que no se mide no se gestiona y lo que no se gestiona no se puede cambiar. Y cuando se mide, se abre un nuevo camino de diálogo y de discusión con la política pública. Hemos observado cómo la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible han permitido crear un lenguaje común, por fin, entre lo público y lo privado. Nos pusimos de acuerdo en cuál es el mundo que queremos ver en el año 2030. Ese fue el primer pedazo, ponernos de acuerdo sobre el qué. Ahora hay que bajar al cómo. Y hoy más que nunca se espera que las empresas estén reportando su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las herramientas existen. Ahora viene el trabajo entonces desde la política pública y desde los tomadores de decisiones para que ese esfuerzo colectivo que se hace desde las empresas se reconozca desde la política pública. Y empiezan a haber ejemplos liderados por Latinoamérica. Fue la primera región en el mundo que dijo vamos a hacer una medición agregada entre lo público y lo privado con respecto a la contribución del sector privado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este esfuerzo hoy se llama el SDG Corporate Tracker y está siendo replicado en Asia con mucho éxito, buscando que la contribución del sector privado y del sector público pueda ser visto como una sola foto. ¿Con qué fin? Con el fin de que los silos a la hora de trabajar en desarrollo, por acá sector privado, por acá sector público y por acá sociedad civil, realmente terminen. Quisiera entonces dejarlos con la invitación a repensar esto que quiere decir en el día a día de lo que cada uno de ustedes hace con respecto a sus clientes y si ustedes están en sus empresas con respecto a las funciones. Y con esto termino para que podamos discutir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Y gracias, en español, en inglés, ok. Y gracias por habernos explicado un poquito ese tema de Global Sustainability Reporting. Para inspira la rendición de cuentas porque es el núcleo de nuestra conversación, rendición de cuentas para maximizar finanzas. Veremos y también habló de algunos elementos como gestionar riesgo en las organizaciones y cómo eso podría aplicarse al sector público para mejorar la gobernanza en general, lo cual puede ayudar a maximizar el desarrollo financiero. Entonces empezamos a establecer ese vínculo y ahora hablaremos con Patricia Pela Fernández, nos dará las perspectivas del público y sector público y privado. Bienvenida, Patricia. Buenos días con todos, muchísimas gracias a Pat McKenzie, a Xiomara Morel. Yo vengo hoy en representación de mí misma. Ayer estuve acompañando a los que me vieron en el panel de PPPs, pero además vengo representando al Contralor General de la República del Perú. Entonces, es un privilegio y un reto
y me voy a parar, ¿no? Porque para que, digamos, para no desentonar con la tónica de los expositores, pero sí quería decirles, sobre todo a los organizadores del banco, para mí es un escenario donde no solo salgo de mi zona de confort profesional, porque yo vengo en foros de infraestructura, me vengo sentando hace casi 10 años en foros de infraestructura, aquí hay un poco de todo. Hay contralorías, hay gestores, hay GRI, hay los Big Four. Entonces, mi reto va a ser que ustedes no solamente captar la atención de ustedes, sino que me vayan siguiendo y sobre todo poder conectar con los grandes issues que todos nosotros enfrentamos, ¿no? Y ojalá, y cada una de las palabras que diga de aquí hasta mis casi 9 minutos que me quedan, se puedan identificar con todos ustedes. Bueno, a ver. Vamos a ver. Algo que yo quería recordar es lo que se dijo en el día 1, Pat. El día 1 habló una persona a la que yo admiro mucho, que es Verónica Zavala. Ella dijo 2 cosas que a mí, hasta 3, pero voy a resaltar 2. Dijo 2 cosas que a mí me parecieron muy importantes. La primera es, nosotros tenemos que, tras los que estamos en el policy making, o los que estamos, digamos, en estos retos hasta titánicos, ¿no? De intervenir o de tratar de contribuir al cierre de brecha de infraestructura o reducción de pobreza, que son big words. Ella dijo, hay que ser humildes y creativos. Sí, señores, eso aplica para todos, ¿no es cierto? Y nunca debemos olvidarlo. Y dijo otra cosa que me interesó. El cierre de brecha de infraestructura no se puede hacer única y solamente con obra pública. Y es ahí donde la inversión privada entra y es ahí donde necesitamos crear ese apetito y ese escenario propicio para que los inversionistas crean en nosotros y construir confianza. Ayer dije la palabra confianza en el panel y la voy a repetir por lo menos 2 o 3 veces, si me permiten, en estos minutos. Bueno, básicamente lo que pueden ver en los slides es algo que no es secreto para ustedes. Ustedes como EFS, que deben estar aquí sentadas de distintos países, incluido Costa Rica sin duda, tenemos muchos pilares, ¿no es cierto? Son los pilares de gestión de las EFS y uno nuevo que tiene que ver con el good governance o la buena gobernanza. O sea, ok, ¿y cómo aterrizamos ese concepto de buena gobernanza? Ok, acompáñenme a esta ruta de contarles qué estamos haciendo en el Perú, qué nos falta por hacer y en todo caso cómo nos podemos aliar todos hacia ese camino común. Bueno, como el Contralor Schack es presidente de la OLACEF y tiene este reto, digamos, bastante complejo, ¿no? De alinear incentivos, de alinear intereses y de alinear sobre todo estrategias. Nosotros como región somos muy ricos. En América Latina somos probablemente la región que tenga más recursos naturales del planeta, ¿no? Y sin embargo todavía estamos entrampados en ciertas discusiones, ¿no? Que no nos permiten dar ese paso adicional. Ayer recuerdo que me estremeció, confieso, cuando el señor de Corea del Sur decía education, ¿no? Y hace 30 años hablaba de education y ahora, bueno, ¿dónde está Corea del Sur? ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, bueno, en fin, para no salirme del tema, porque si no me emociono, esto es un poquito de los antecedentes, lo voy a pasar muy rápido, pero básicamente lo que está aquí es el énfasis en la mejora del desempeño de la gobernanza, ¿sí? Los principios de la Declaración de Asunción, ustedes los conocen muy bien, transparencia, ¿verdad? Y rendición de cuentas. Ok, ¿cómo hago? ¿Cómo aplico eso? ¿Qué significa eso para un ciudadano de a pie que se demora 3 horas en llegar a su trabajo si es que llega con el celular en la mano? ¿No es cierto? Vamos a ver. Ok, algo interesante que sucedió en la Declaración de Santiago es que además del control fiscal, que es lo típico que una EFS tiene que gestionar y administrar adecuadamente, se agregó la contribución al buen gobierno, al good governance. Oh, wow, ok. ¿Cómo nos montamos en este reto, verdad? Ok. Aquí tenemos un poquito de números de qué es lo que hemos estado haciendo a partir de agosto de 2017, que es cuando el Contralor Schack, julio, en agosto entré yo, me confundí por un mes. En julio de 2017 ya vamos a cumplir 1 año prácticamente de la nueva gestión del Contralor. Vamos a ver, pueden ser un poco overwhelming los números, pero vamos más de 20,000 servicios de control. Ah, ya, Patricia. ¿Y qué significa eso a nivel de impacto? Ah, esa es la pregunta clave, ¿verdad?
¿Cuánto de ese número está impactando realmente en el bienestar de los ciudadanos y en la buena gestión y el buen uso de los recursos públicos? Y es ahí donde les voy a contar un poco todo lo que estamos tratando de hacer y las estrategias y la reestructuración que hemos hecho internamente en la Contraloría. Como puedes ver ahí, Pat, hay mucha alineación y muchos ejemplos respecto de algunos de los MDGs, y ustedes pueden ver algunos que están solitarios, y a mí me parece, por ejemplo, que igualdad de género está muy solitario, injustamente, debería ser el que tiene números por todos lados, ¿verdad? Y algunos otros más que están, el fin de la pobreza, en fin, hay algunos elementos que están un poco solitarios, pero que finalmente hay acciones indirectas que se conducen hacia ello. A ver, les cuento un poquito cómo estamos haciendo en la Contraloría y qué es lo que logró el Contralor Schack o esta gestión de cara a transformarnos hacia ese aliado que queremos ser con la ciudadanía y con las instituciones privadas. Y bueno, quien les habla es la que tiene que lidiar diariamente con estos big players, que son los señores que tienen las concesiones en las PPPs, ¿no? Son los proyectos más grandes de todos los países. Entonces no la tenemos fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros organizamos desde el año pasado determinados operativos a nivel nacional, donde hay miles de personas que se despliegan a lo largo de todo el país a evaluar determinados aspectos. Es multitemático, puede ser, por ejemplo, operativos a colegios, operativos a la gestión de residuos sólidos en el país. Hoy, exactamente esta semana, hay un operativo a nivel nacional de cómo están los hospitales públicos, por ejemplo, ¿ok? Eso de ahí no se hace para adentro, se pone en la prensa, tiene mucho rebote y desde luego el informe que se evacúa a partir de esos operativos sirve como input. Ojalá y nosotros quisiéramos, no siempre sucede, pero estamos trabajando en ello, sirve como input para los que los gestores públicos lo tomen como una alerta o un posible riesgo que debieran mitigar, ¿ok? Es un semáforo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Bueno, en cuestión de transparencia, bien importante, nosotros tenemos un portal del cual nos sentimos muy orgullosos, que funciona hace muchos años en Contraloría, se llama Infoobras. Y Patricia, ¿qué es el Infoobras? Ok, el Infoobras es básicamente una plataforma donde todos los ciudadanos de a pie de aquí y de la China pueden revisar los datos principales de las obras públicas, ¿de acuerdo? Aquí pueden revisar, por ejemplo, avance físico, avance financiero, sí señor. Puede revisar si ha modificado su presupuesto, sí señor. Puede revisar todo lo que usted quiera. Ah, qué excelente, Patricia. Entonces ustedes están 20 sobre 20 en data. No, pues, porque las entidades públicas no lo llenan. ¿Ya? Y estamos haciendo todos los esfuerzos para que lo llenen de manera adecuada y para que lo llenen, ¿de acuerdo? Esta es una herramienta súper potente para los hacedores de gestión pública y sin duda para el sector privado. En el Infoobras estamos reestructurando y reformándola de forma tal que sea potente y sobre todo vinculante, ¿ok? Vamos a ver. Aquí tenemos, los informes de control, súper importante. Y yo lo comentaba ayer en el panel con Juan Carlos Serrano, en fin, hasta con Pat un poco más temprano hoy. Todos los informes de Contraloría desde el año 2017 se publican. Todos. Previo, concurrente y posterior, de APP, de obras por impuesto, de servicios, de absolutamente todas las unidades orgánicas de sede central y del resto del país. ¿De acuerdo? Es decir, van a tener el ojo vigilante del ciudadano, ¿no? Pero también hay un rebote ahí mediático importante, Pat, porque claro, la prensa, imagínense los proyectos emblemáticos o los megaproyectos, y ahí vienen de nuevo las PPPs. Entonces ahí es donde ya el tema se mediatiza de forma tal que hay que tener también mucho cuidado con el impacto que se tiene, ¿ok? Algo que yo veía estudiando bien el tema aquí con el equipo de Contraloría que está aquí en Lima, decíamos, oye, ya en México hace 11 años atrás se hablaba de los mecanismos de seguimiento de implementaciones de los informes. Ya, señores, ¿y dónde estamos parados ahora con ese mecanismo? ¿Cuánto de lo que recomendamos a las entidades públicas realmente se ejecuta a tiempo? Y si se ejecuta o no, ¿no? ¿Y cuánto valor le dan las entidades públicas? El gestor público, ¿cuánto valor le puede dar el gestor público a un informe de una Contraloría de cualquiera de nuestros países donde diga, señor, no tiene ningún riesgo, usted va bien?
¿de acuerdo? Sello de garantía, ¿no? Deberíamos tender a eso, ¿verdad? Bueno, ya se me fue el tiempo, lo voy a contar rapidísimo. Hay otro tema que sí ha causado un poquito de polémica, sin duda, pero que se están publicando las declaraciones de bienes y rentas de absolutamente todos los funcionarios públicos, desde la última localidad del Perú hasta el presidente de la República, en fin. Y está colgado, es público, ¿de acuerdo? Evidentemente eso tiene su rebote mediático, pero bueno, es un reto que el Contralor quiso asumir y lo estamos haciendo de manera paulatina muy bien. Muy orgullosos también, disculpen el ranking, pero solo queríamos mencionarles que hemos saltado una cantidad de puestos que nunca soñamos en 2 años. ¿Ok? Más allá de lo que nos haya costado, o que de pronto podríamos estar en el primer puesto de aquí a unos 2 o 3 años más, lo importante es que esos esfuerzos que estamos haciendo, que les estoy mostrando, los operativos, los informes colgados, las políticas de puertas abiertas, como hablábamos ayer en el foro de PPPs, ¿no es cierto?, están sumando hacia un posicionamiento de la Contraloría del Perú en esta línea. Pat, ya termino, no me demoro nada. Bueno, y básicamente participación ciudadana. Tenemos 2 grandes fuentes de participación ciudadana. Las denuncias, que en todos sus países por supuesto existen, pero lo que tenemos es un flujo y un procedimiento para procesarlas de forma tal que sean atendidas de forma oportuna y transparente y no que se vayan acumulando un cajón en algún lado, ¿no es cierto? Y también lo que tenemos son los monitores ciudadanos, que es súper interesante. En países que tienen geografías como la nuestra, un poco complejas, Colombia, por ejemplo, ¿no? Oiga, y tiene una cordillera en medio, ¿no? ¿Cómo hago para enterarme que si hay algún acto de corrupción o está pasando un acto irregular en el último pueblito que está a 3 horas en trocha del aeropuerto, por decir, ¿no es cierto? Bueno, los mismos ciudadanos estamos creando el mecanismo y el incentivo para que los mismos ciudadanos reclamen por el pago de sus impuestos. Yo, señores, acá ¿sabe qué? Están haciendo de fotito, la mando a la Contraloría. Para allá, fotito, lo mando a la Contraloría. ¿Se ve? De modo que creamos esa confianza, ¿sí? Listo, básicamente es eso. Bueno, ahí un poco es lo que les estamos contando. Bueno, finalmente, y no menos importante, el programa de audiencias públicas. Con eso termino, Pat. Audiencias públicas, ¿qué quieren decir, señores? Como su nombre lo dice, ¿verdad? Nos vamos a la última localidad del país, nos sentamos y escuchamos a la población, ¿no? Yo he tenido el privilegio, lo tuve, de estar en Apurímac. Apurímac es la región más pobre del país. Todavía tiene una tasa de analfabetismo que pasa los 2 dígitos, ¿sí? Para que se hagan una idea. ¿Sí? Toda la ciudad, el pueblo, no tiene una sola pista, todo es trocha, ¿de acuerdo? Es gente que tiene acceso a servicios públicos limitado, ¿correcto? Entonces, nos sentamos ahí, escuchamos a la población y procesamos sus denuncias, ¿de acuerdo? Esto se está desplegando también a nivel nacional y es un esfuerzo gigantesco por escucharlos y, por supuesto, tenemos que manejar muy bien las expectativas, porque eso también lleva su complejidad. Y el clima de inversiones, bueno, esto es un poquito de números. Básicamente, como ustedes saben, la Contraloría del Perú está descentralizada, tiene oficinas de control en todo el país. Cuando empezamos, debo decir que la brecha, lo que ustedes tienen en la columna de la izquierda, el 7% que hoy es una brecha, también era por encima del 50%. O sea, las OSIs estaban ausentes en muchísimas regiones del país, sobre todo el interior del país. ¿De acuerdo? Es algo que debemos corregir, porque si no tenemos presencia, nunca nos van a creer que los vamos a ayudar. La confianza se demuestra con presencia, para empezar. ¿De acuerdo? Un poquito más de números, básicamente son los presupuestos y como ustedes saben también, los gobiernos locales son los que se llevan la mayor parte del PAI, por evidentes razones. Ustedes saben, 25 regiones en el país. Y el modelo de control concurrente, que es algo en lo que está apostando esta gestión del Contralor Schack. ¿Qué significa esto, Patricia, el modelo de control concurrente? Como su nombre lo dice, es un modelo de control ongoing, ¿de acuerdo? Es un modelo, tiene 2 características principales. Es no vinculante, de modo que las entidades públicas escogen o no si van a, digamos, aceptar o mitigar las recomendaciones que se les damos si fuesen riesgos. Y de otro lado, los acompañamos en la gestión. Lo comenté ayer en el foro de PPPs, lo traigo a este foro un poco para compartir con ustedes. Supongamos, el señor y yo firmamos un contrato de concesión para
va a haber mejorar y rehabilitar un puerto, ponerlo a punto y atraer mayor inversión privada. Perfecto. Una vez que se firme el contrato de concesión, la Contraloría va a activar un control concurrente. ¿Para qué? Por ejemplo, para vigilar la ejecución de las inversiones obligatorias, para vigilar si el inversionista privado ha hecho su cierre financiero o no en el plazo establecido en el contrato, y más adelante, cuando ya estamos en explotación, para ver y verificar los niveles de servicio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es decir, y Patricia, ¿qué sucede cuando ustedes encuentran un riesgo? Lo ponemos en el informe, por supuesto, como ustedes ya vieron, se publica y es la entidad la que típicamente suele acercarse a nosotros a decir, oiga, tengo una idea de cómo, tengo una estrategia de cómo abordar estos riesgos. ¿Qué te parece si la conversamos? Y se sienta con nosotros y lo conversan. Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda, hasta Proinversión, que es el PPP Unit en Perú. Lo estamos logrando de a poquitos. Ahí va. Y bueno, finalmente eso yo quería agradecer nuevamente y perdóname por haberme pasado, Pat. Espero que lo hayan disfrutado y que todas y cada una de mis palabras hayan sido un poquito de lo que ustedes hubiesen querido escuchar o en todo caso de algunos puntos de interés que hayan abordado o vayan a abordar a la tarde en el evento. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Patricia. en los que he estado trabajando para aumentar la transparencia y rendición de cuentas y también indirectamente para mejorar la confianza del público, porque eso está en el corazón de la capacidad de atraer inversión local y transfronteriza. Así que una de las cosas que me llamó la atención es que abarcan a nivel nacional, subnacional y regional, que es bastante amplio, y en el área específica de la gestión de inversión pública, donde hay gran necesidad de transparencia y reducción de corrupción. Ve que tiene el 70% de la gestión para el 2020. Esta es una cobertura muy amplia. El punto es que al poner atención a esta parte tan grande de la inversión pública, cualquiera que sea en su hallazgo, aumenta la confianza de cualquiera que está poniendo atención a estas actividades a gran escala. Es algo que aprendí. Ahora hablemos de la academia, porque nuestro panelista está viendo esto desde 3 lentes diferentes, el sector privado, el sector público, y ahora escuchemos lo que van a discutir con nosotros, hablar de las tendencias globales y la contabilidad de información del sector público y cómo estas tendencias mejoran la gobernanza. Es un placer de discutir los temas con ustedes. Ya conozco a muchos de ustedes de conferencias pasadas, pero pienso que hay desarrollos muy importantes que se deben discutir, ¿no? El tema es, ya hemos visto en varias conferencias anteriores que las normas contables tienen un efecto positivo al nivel de deuda, es decir, los países que son más conformes con las normas contables tienen un nivel de deuda más baja. Además, tienen un efecto positivo al tema de las tasas de interés. Este también es muy obvio desde hace bastante tiempo. Y claro, ya los dos efectos incluso son importantes para el sector privado, porque hemos visto ayer en las presentaciones de la mañana que tenemos una situación bastante difícil, una situación fiscal bastante difícil en varios países, incluso los más grandes como Brasil. Y claro que eso también afecta las empresas privadas. Si la situación de deuda, por ejemplo, no permite hacer inversiones en infraestructura, o si la tasa de interés es muy alta, entonces por eso, claro, si la tasa de interés para el gobierno es alta, entonces igualmente la tasa de interés para las empresas privadas es alta porque hace referencia a la tasa de interés gubernamental. Más recientemente, el año pasado,
pasado, efectivamente, había como otros estudios que nos indicaron que hay otros efectos positivos que tienen que ver con la gerencia de activos. Parece que una mejor gerencia de los activos gubernamentales puede resultar en un efecto de 3% del Producto Interno Bruto, que es mucho más que es el déficit en este momento en cualquier país de la región. Entonces, ya hemos visto ayer que sí, tenemos este desafío fiscal, pero, por ejemplo, con el mejor manejo de los activos ya se podría resolver y cerrar la brecha fiscal que tenemos en muchos de los países de la región. Además, también hay más evidencia que los riesgos fiscales se reducen si se aplican las normas internacionales de contabilidad del sector público. Y entonces hay mucha evidencia en general que tenemos efectos muy positivos a nivel macroeconómico. Sin embargo, cuando fui presidente del Comité NIC-SP durante esta época, emitimos una norma sobre APP, sobre asociaciones públicas privadas, la NIC-SP 32, que exige que se revelan bastante informaciones, incluso se reconocen obligaciones en el balance. En este momento la gente ha dicho que, bueno, primero eres loco, segundo tú vas a matar a los APP con esta norma. Pero después de como más o menos 10 años con la norma, no puedo observar que maté a ningún APP con las normas. Al contrario, pienso que los contratos, los detalles de los contratos han mejorado para evitar efectos demasiado negativos de los APP. Y eso se puede ver en muchos países de la región, ¿no? Tenemos un país que es Perú. En Perú hay muchos APPs y claramente se han mejorado las condiciones contractuales dentro de este periodo. Otro ejemplo obvio es Chile, que probablemente es el líder mundial de APP y también es uno de los países líderes de la aplicación de las NIC-SP, y entonces incluso en Chile no hay ningún efecto negativo en cuanto a las APP por la norma internacional de contabilidad del sector público. Entonces, pienso que igual a este nivel un poco más microeconómico hay efectos positivos a ver, y entonces por eso pienso que es todavía una exigencia, todavía una tarea muy importante de implementar las normas internacionales en todos los países. En este momento quiero felicitar a 2 países más que lograron hacerlo. El año pasado fue el primer año para Colombia y para Chile debajo de las NIC-SP, y pienso que son 2 países muy importantes, y por eso quiero agradecer a todos que fueron involucrados en los países que mencioné. Con eso voy a volver la palabra a ti, Patty. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros hemos acordado en la mañana entre nosotros, cuando estábamos planeando, que íbamos a abrir para preguntas y para generar un tipo de debate, porque bien sabemos que podemos presentar nuestras perspectivas y ideas, pero ustedes son la gente que tiene que vivir esto, que lo viven todos los días, esta pregunta sobre la buena o la mala gobernanza que tenemos en varios de nuestros países. Entonces, para los próximos 15, 20 minutos vamos a abrir para algunas preguntas dirigidas al panel para aprovechar su expertise y experiencia. Y después yo vendría para hacer un resumen y destacar algunos puntos. Entonces, ahora estamos a 15 para mediodía.
Por favor, si hay algunas preguntas y donde quieren ustedes que precisemos un poquito, bienvenidos. ¿Sí? Quisiera tal vez si nos puede comentar un poquito cuál ha sido la experiencia en esos 10 años que usted menciona de la aplicación de la NIC 32. ¿Cuál ha sido como las experiencias más significativas que han habido? Bueno, y si quieres complementar algo en cuanto a eso. No, yo pienso que la NIC SP32, el primer paso es efectivamente que exige que se involucran los contadores en el análisis de la propuesta. Y no estoy hablando de contratos, sino de la propuesta. Y eso pienso que ya tiene efectos muy positivos y efectivamente hoy durante el desayuno hablé con un contador de un país que ahora está contemplando una APP y está involucrado en la fase de planeación, en la fase de programación de la APP y puede decir cuáles van a ser los efectos contables y eso resulta en cambios del contrato propuesto, ¿no? Porque la NIC SP exige básicamente que se reconocen todas las obligaciones, que sean financieras o pueden ser también intangibles como de servicio por parte del Estado. Y claro, por eso tenemos una transparencia ya a priori, no solamente posteriormente, sino antes de firmar el acuerdo, el contrato. Y por eso pienso este es el efecto más grande. Claro, después hay también efectos en los informes que se pueden ver, por ejemplo, si hay contingencias que se van a ejecutarse porque han cumplido con ciertos criterios, etcétera. Pero este es como a posteriori y normalmente no se puede hacer mucho después de firmar el contrato, sino de pagar las obligaciones. Por eso pienso que el énfasis en el diseño anterior es pertinente. Para complementar la pregunta, bueno, en el Perú, ¿cómo suele manejarse la administración de los activos? La titularidad de los activos es del concedente o de la entidad que firma el contrato APP, ¿de acuerdo? Si fuese una planta de tratamiento residual, entonces los activos van al Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, por ejemplo. Ahora, sí es cierto que todavía en Perú no tenemos contratos que hayan terminado su vigencia. Vamos a entrar en ese reto dentro de poco, ¿no? Entonces es ahí donde definitivamente tenemos que ir muy aplicado al estándar, ¿no? Y ahí aprovecho, Pat, para hacer un comentario del reto que tuvimos cuando se creó la unidad especializada de APPs en la Contraloría del Perú. En definitiva, el perfil típico y mayoritario en una AFS son los contadores, ¿sí? ¿Ok? Eso es worldwide. Pero, ¿qué pasaba cuando teníamos que auditar una PPP? ¡Wow! Necesitábamos perfiles muchísimo más multidisciplinarios. Necesitábamos un economista que sepa de Project Finance, de entrada. Necesitábamos abogados que conozcan de inversión privada. ¿Se ve? Y necesitábamos ingenieros, pero no solo civiles, ingenieros de todo tipo, el sanitario, el mecánico eléctrico, en fin. ¿Se ve? Entonces, si me permiten la sugerencia, si alguna de sus contralorías, y hay mis compañeros del Tribunal de Cuentas que están en mi mesa, sé que también son una entidad como muy poderosa en Brasil y temida, nosotros también lo somos de alguna forma en el Perú y es un estigma del cual sin duda tendremos que transitar hacia ser aliados, ¿no es cierto?, y construir esa confianza. El tema es el siguiente, a ver, si vamos a auditar lo que no conocemos, no nos va a ir bien. Y eso es lo que el Contralor Jacques repite en absolutamente todos los foros y yo me permito decir en este.
¿de acuerdo? Tenemos que conocer lo que auditamos, tenemos que conocer del negocio, ¿ok? Eso por un lado, ¿no? Y de otro lado, sí, recogiendo un poco, y con esto ya termino, Pat, la idea de Andreas. En definitiva, el manejo de los activos es un tema muy, muy, muy delicado. Porque, digamos, dependiendo la norma marco en nuestros países, el concedente o el Estado va a escoger si vuelve a licitar esa concesión o de pronto se la queda administrando él. Y es ahí donde el tema de los activos revierte una relevancia especial, ¿de acuerdo? Porque típicamente lo que sabemos es que el Estado no necesariamente es el mejor administrador, ¿verdad? Sobre todo si estamos hablando de infraestructuras complejas, donde si bien ha construido un inversionista con un socio local, no sabe operar necesariamente, porque no es un negocio, ¿no? Bueno, esa es la realidad de casi todos nuestros países, ¿verdad? Hasta que llevamos aprendiendo en el tiempo. Bueno, eso es, espero que haya complementado un poquitito la pregunta. Muchísimas gracias, Patricia. Mientras esperamos la otra pregunta, ¿sí, Alejandro? Sí, buenos días. Mi pregunta es para Andrea. A ver, nosotros sabemos de los programas, o que muchas empresas internacionales ya están trabajando en reportes integrados y en esta iniciativa. Pero me gustaría escuchar de tu experiencia en la región y en alguna otra región también, cómo vienen reaccionando las empresas medianas y por qué no las más pequeñas a este tipo de programas. Porque es un hecho que enfrentamos o enfrentan este tipo de empresas realidades muy diferentes, ¿no? Algunas solamente trabajan en el ámbito local, otras son regionales, tienen a veces dificultades para acceder a financiamiento, en fin, hay una serie de variables que son un poco distintas que las de empresas internacionales. Gracias por la pregunta. Yo creo que podría quedarme un día hablándote de desarrollo sostenible en pequeñas y medianas empresas, porque esa es la pregunta. Latinoamérica es una región de pymes, y realmente la economía en el mundo la mueven son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, en ese contexto, el movimiento de generación de información ASG arrancó, por supuesto, desde las grandes, principalmente aquellas que enfrentaban escándalos en la industria petrolera y extractiva, y fue migrando, gracias a los beneficios, a otras industrias, muy movido, por supuesto, desde mercado de capitales y desde presiones y buenas prácticas en mercados más evolucionados. Y desde hace aproximadamente unos 7 años arrancamos las instituciones que promovemos la rendición de cuentas a pensar si había una NIF para pymes, cómo podía haber un GRI para pymes. Y con los mismos retos que se presentó con la información financiera ha sido muy complejo. Muy complejo poder mantener la calidad del estándar, es decir, no sacrificar los mínimos que hacen que esto sea un estándar, pero al mismo tiempo entender que tiene que hablar lenguaje de pymes. Hace 3 años y medio ya, con apoyo del gobierno suizo, lanzamos el programa de negocios competitivos para pymes, que se lanzó en 6 países, porque queríamos pilotear el GRI Pymes en 3 regiones: África, Sudáfrica y Ghana, Indonesia y Vietnam, y en Colombia lo hicimos en el Perú. Después de 3 años, el proyecto realmente solo está funcionando en Colombia y Perú. Perú siendo en este momento el líder en generación de información ASG en pequeñas y medianas empresas. Colombia siendo el segundo país con mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas. Y en números, en este momento en el Perú tenemos 500 pymes reportando. Pocas probablemente, muchas si me lo preguntan, ha sido un esfuerzo titánico. ¿Qué hemos aprendido que funciona? Primero, el enfoque ancla. Cuando yo como empresa grande bajo a mi cadena de suministro y entiendo que mis impactos indirectos son igual de importantes en la captura y generación de valor empresarial como los impactos directos. Y en eso es casi que un despertar en la región, entender que mis impactos en cadena de suministro son mi responsabilidad, porque hasta ahora íbamos hasta el límite de la organización. Y eso nos ha permitido flexibilizar la metodología, o más que flexibilizarla, adaptarla a la realidad de la pyme. Es decir, los contenidos que una pequeña y una mediana empresa reporta son definidos por su cliente.
El cliente le dice, si estás en la industria automotriz, vamos a reportar A, B, C. Eso de entrada facilita el proceso para la pyme y tiene una demanda directa desde su cliente para poder hacerlo. Ese ha sido un enfoque importante. El segundo enfoque ha sido abrir el espacio a ver qué pymes están listas para este proceso y trabajarlo desde el contexto cluster y aprovechando los tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales de inversión. Se sorprenderían, hay muchas pymes latinoamericanas listas para hacer el proceso y lo interesante y valioso de trabajar con pymes es que identifican mucho más rápido los beneficios de la rendición de cuentas que la grande. Entonces, la maduración interna ha sido importante. Y aparte trabajamos en 2 áreas más que sabemos que son esenciales, pues no es únicamente importante que se genere la información, sino que haya un ambiente conducente para que haya demanda de esa información. Entonces, ahí trabajamos en 2 elementos. El primero, la política pública. Y cuando hablo de la política pública, no hablo de ahora en adelante se hará obligatoria la rendición de cuentas ASG para pequeñas y medianas empresas. No. Hablo de política pública inteligente, por ejemplo, desde la compra pública, que se beneficie los criterios ambientales, sociales y la rendición de cuentas como un incentivo inteligente desde políticas públicas. Y aparte trabajamos con 3 comunidades o 3 sectores que demandan información. El primero, inversionistas, para que el inversionista sea consciente que la información que se produce desde la grande tiene que incluir el enfoque de pequeña y mediana y la demande cuando demanda información de la grande. Sector financiero dentro de ese mismo, para que la alocación y colocación de créditos que existen hoy en el sector financiero reconozca y premie los esfuerzos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Trabajamos con medios de comunicación, pues en Europa la bajada a cadena de suministro y el enfoque de pequeña y mediana empresa vino muy medido desde la conciencia que tienen los medios de comunicación de volcar la mirada hacia allá. Y finalmente con la sociedad civil. Y se preguntarán ¿por qué con la sociedad civil? Porque es importante que la sociedad civil entienda que si la empresa, grande, pequeña o mediana, le está entregando información financiera y no financiera, que esa sea la base del diálogo. No podemos seguir teniendo empresas entregando información, cantidades de información y sociedad civil hablando testimonial. Necesitamos poder equiparar ese diálogo. Entonces trabajamos desde demanda, producción de información y política pública. Muchísimas gracias. Mientras esperamos, veo algunas manos, pero sí, por favor. Tengo una pregunta para Andrés, antes de la siguiente pregunta. En el tema de education, professional education para los contadores, ¿qué piensas tú como profesor? ¿Qué podemos hacer para acelerar este conocimiento de productos muy específicos como los APPs y otros? ¿Qué podemos hacer como comunidad para agilizarnos, para aprender, para enfrentar estos cambios que vienen en el mercado? Y después de esto seguiremos con las preguntas. Bueno, pienso que tenemos que hablar de los programas de estudio, de los currículos, ¿no? Y empezamos con las universidades, como soy un representante de una universidad, entonces pienso que se debe mencionar que hoy hay más universidades que incluyen el sector público y la contabilidad del sector público en el currículo. Y pienso que esta es una tendencia muy buena. Pero igual en el tema de educación profesional continuada, pienso que es algo muy importante, que se incluyen temas del sector público, incluso la contabilidad del sector público. Y pienso que por eso es como algo que se debe ajustar y contemplando la situación en la región, pienso que sí hay algunas universidades, hay algunos institutos profesionales que ya lo hacen fuertemente, que incluyen muchos temas del sector público en su currículo y hay otros menos. Y entonces quizás la próxima revisión de los currículos puede ser una oportunidad para incluir un poco más este tema. La siguiente pregunta. Creo que hay uno detrás. Sí. Buenos días. Bueno, es mi opinión que la buena gobernanza
más que tener en cuenta el fortalecimiento del sistema de control, debe darle importancia al fortalecimiento de los sistemas administrativos y contables, sobre todo si queremos aplicar IGSP, ¿no? Y bueno, el ejemplo de Infobras creo que es el más claro, de que no necesariamente habiendo un buen sistema de control, el Infobras va a estar transparente, porque no da esa información, es cierto. Y bueno, por otro lado, quiero preguntar si se ha podido establecer a través de algún estudio que ustedes conozcan la relación entre la ejecución de los proyectos por APP con la corrupción. Gracias. Veo que hay mucho interés en los APPs, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿sí, Patricia? Como no Yo dijo sé el que tú nombre, tienes no me doy que- por aludida. A ver, no entendí la pregunta. ¿Si había una relación directa entre corrupción y APPs? En APP, ¿Esa fue la sí. pregunta? ¿O corrupción en Sí. APPs? La estructura, ¿eh? O, a ver, sí. Sí, lo que entendí. Si la ejecución de proyectos que realiza el Estado a través de APPs tiene alguna relación con la corrupción en el gobierno, ¿no? Ya, ok. Voy a contestar hasta lo que se me permite porque soy funcionaria pública, ustedes entenderán que es una tricky question. Vamos a ver. En el país existe el fenómeno que ustedes conocen como lavallato, no es ajeno a la mayoría de países de la región. Ahora, normativamente hablando, existe la ley 30737. ¿Qué significa esa ley? Esa ley existe en reemplazo de otras que están, me parece, vigente hace 2 años. Se establecieron los procedimientos para la venta de acciones de Odebrecht o de sus socios, ¿ok? Normativamente. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos, si había una concesión de X entidad del gobierno subnacional y tenía como socio a Odebrecht o alguno de sus brazos ejecutores, ustedes conocen bien los nombres, creo que no hace falta entrar en detalles, la norma establecía, bueno, entonces usted va a hacer de esta manera, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Cuál es básicamente lo que les quiero comentar? Que lo que el Estado peruano estableció fue una forma de encapsular esa transferencia, ese dinero, ¿ok? Como una especie de indemnización si se quiere, ¿de acuerdo? Ese es uno de los tratamientos que se han ejecutado. Otro, por ejemplo, y creo que va a ir un poco en son de su pregunta, le va a interesar. Esa ley tiene una disposición donde dice: establezcase que la Contraloría General del Perú va a hacer control concurrente a los proyectos que están en la lista donde están mencionados los señores ABCD, ¿ok? Y la norma tiene un anexo y ese anexo responde a una lista que publicó en su momento el Ministerio de Justicia, que es quien lleva los procesos civiles, y por supuesto la Fiscalía, que lleva los procesos penales, ¿ok? Es decir, todo está regulado en el Perú, ¿de acuerdo? ¿Eso qué nos obliga? Como ya les habíamos comentado, nos obliga a nosotros como EFS a establecer los servicios de control respecto de esa bolsa. Y no solo eso, sino que están financiados, ¿de acuerdo? Sí les puedo decir que oficialmente, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, que evidentemente es un outlier en ejecución de proyectos de infraestructura, sobre todo de carreteras, ¿no? Ya ha transferido formalmente a la Contraloría ese monto, que es el 2% del monto de inversión por ejecutar, ¿ok? Todo eso está en la norma. Si ustedes googlean ley 30737, van a encontrar todo lo que les estoy comentando. La norma que le precedió, la actual y cómo se está ejecutando también, ¿de acuerdo? Y de hecho, muchos de los informes que están publicados, Pat, en la web, si ustedes ingresan las palabras claves de los proyectos que ustedes conocen como APPs, digamos, emblemáticas en el Perú, van a encontrar los informes que salen de la Unidad Orgánica que yo lidero, ¿ok? Y ahí pueden ver un poquito el resultado de ese control concurrente, ¿ok? No sé si eso responde más o menos su pregunta, espero que sí. Muchísimas gracias.
Patricia, tenemos uno detrás. Sí, por favor, pueden levantar la voz un poquito para que podamos escuchar claramente las preguntas y diferenciar entre un comentario y una pregunta. Ahora queremos más las preguntas porque tenemos un panel muy distinguido para contestarles. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, yo quería, digamos, retomar el tema de las APPs, pero referido al tema de la medición, justamente a efectos de que sea transparente para la rendición de cuentas, cuál es el valor de esas APPs en la contabilidad de un país. Y creo que ahí sí, tanto el Banco Mundial, IFAC y todos los organismos todavía tenemos mucho que hacer porque todos los países en general tienen problemas para medir el verdadero valor y el impacto de esa APP en la contabilidad de los países. Principalmente ir más allá del monto de la inversión del concesionario, y reflejar todas las contingencias, los pasivos asociados a esas APPs y que justamente generan la desconfianza ciudadana porque no está reflejándose el verdadero valor o ese impacto de esas asociaciones público-privadas en la contabilidad de los países, ya que ahí todavía no hemos trabajado mucho los modelos de medición. Me gustaría saber de Andreas y de quienes están en el panel, ¿qué iniciativas están tomando para ir más allá de la NIC SP32? Porque ya está claro que hay que contabilizarla, el problema es cómo medimos. Bueno, pienso que es verdad, la medición de activos públicos es un desafío. En este momento la norma NIC SP32 supone que el valor del activo corresponde al valor de los pasivos en el momento de la firma de contrato. Esta es una suposición, claro, y en este momento también el Comité NIC SP ha propuesto un proyecto de medición y han emitido un documento de consultación en el cual se puede responder y clarificar básicamente el tema de medición de activos públicos en este proyecto. Sin embargo, pienso que lo que propone NIC SP32 es como una opción prudente, una opción que también incluye la información significativa, aunque puede ser que es un poco rough, ¿no? Es un poco simplístico esta base de medición, ¿no? Gracias. Dos preguntas más y después vamos a empezar. ¿Cierre? Sí, por favor. Gracias por la presentación. En la parte de reporte de sostenibilidad estábamos hablando que inspira la rendición de cuentas. En el tema de reporte de sostenibilidad hablábamos que inspira la rendición de cuentas. Y por el otro lado, las normas internacionales de contabilidad ayudan a mejorar la rendición de cuentas. Quería consultarle si existe una relación entre el GRI Reporting y las normas internacionales de contabilidad. Vale decir, ustedes al momento de analizar una entidad tienen en cuenta si ésta utiliza normas internacionales de contabilidad, por ejemplo, en lo que se respecta a la calidad de la información. Dentro de los estándares generales no entro mucho en detalle, pero hay 3 estándares universales y hay aparte estándares temáticos. En los estándares universales sí se espera que la empresa cuente a sus grupos de interés qué metodología o estándar utiliza para la generación de información tanto financiera como no financiera. Entonces ahí hay como un primer check, si se quisiera. Habiendo dicho eso, no sé si la pregunta va más enfocada hacia la integración de las dos, que creo que puede ser como el foco principal, y es cómo logro yo que no esté teniendo los 2 espejos de los que les hablaba, financiera, no financiera, sino que me enfoque en el espejo de la mitad, que logre integrar la información de los dos. Y en eso yo creo que técnicamente se puede decir que los estándares logran integrarse, y en la práctica cómo funciona es que
las empresas utilizan estándares GRI para generar esos informes integrados. El problema que identifico yo, y esta es una apreciación muy personal, es que al final los reportes son el resultado de un proceso. Pasa con lo financiero y pasa con lo no financiero. Entonces, lo que yo veo y lo digo y soy bastante crítica de nuestras empresas y nuestros movimientos en ese aspecto, es que nosotros en Latinoamérica por lo menos tenemos esos reportes combinados, un collage, donde tomo lo uno y lo otro, porque es que el resultado mío no puede ser distinto si el pensamiento no ha cambiado al interior de la organización. Entonces, para que yo realmente pueda hablar de un proceso de reporte integrado, en mi toma de decisiones tengo que haber podido tener en cuenta los criterios ambientales, sociales y económicos, y en eso creo que en la curva hasta ahora estamos comenzando. Entonces, no necesariamente es un problema desde los estándares, que sí lo preguntan, sino es un problema más del mindset a la hora de tomar decisiones y cómo ese pensamiento realmente está integrando los capitales, y al final yo voy a tener una rendición de cuentas que refleja ese pensamiento. Yo creo que regionalmente estamos bastante lejos de llegar ahí. No sé si... Sí, totalmente de acuerdo. Pienso que el tema es un poco la selección de la información, ¿no? Las normas contables son generales, entonces no son normas específicas para cada uno de los casos, sino se deben aplicar en caso de las NIC-SP a todos los gobiernos a nivel global y en caso de las NIF a todas las empresas, ¿no? Y entonces no pueden enfocarse en temas particulares de una empresa o de un gobierno particular, ¿no? Y por eso pienso que los informes integrados se enfoquen después en temas que son pertinentes, que son muy relevantes en el caso particular, pero necesitan ya como toda la información preparada para enfocarse en cualquier parte de la información, y por eso no es algo contradictorio, sino es algo complementario, ¿no? Muchas gracias. Creo que estoy viendo que nos han dado 2 minutos y 5 segundos para cerrar todo. Entonces, para última pregunta al panel y para cerrarnos. Mira, el tema de confianza y credibilidad de los gobiernos está bajo ataque, it's under attack. So, si podemos hacer 1 o 2 o 3 cosas muy rápidos para subir esta confianza y que el sector privado pueden entrar y traer sus fondos, sus capitales, ¿qué sería? ¿Cuáles acciones serían? Empezando con Patricia, porque sé que tú tienes que salir. ¿Qué haríamos? Yo lo digo aquí, lo digo siempre. Para mí la política pública tiene que ser bottom-up. Es así. En América Latina, además, tenemos este fenómeno de las megalópolis, ¿no es cierto?, donde por lo menos las 3/4 partes del país están metidos en la capital. Entonces, vaya usted a saber cómo termina el centralismo que eso genera, ¿no? La inequidad de nuestros países hoy, digamos, sí ha sido muy menguada, tenemos muchos socios, los multilaterales, y trabajando incansablemente por llegar a la meta que son los MDGs finalmente, ¿no? Pero si no involucramos a la sociedad civil, a los ciudadanos de a pie, a la gente por la cual nosotros trabajamos. Yo puedo estar muy sentada aquí hablando con ustedes y ustedes muy concentrados en lo que tienen que hacer, pero nosotros no trabajamos para los que se parecen a nosotros, trabajamos para los que no tienen lo que nosotros sí tenemos, ¿ok? Entonces, primera cosa para Build Trust, en mi opinión, es involucrar a las personas que no tienen la misma línea base que nosotros tenemos. El privilegio de hoy, con el que contamos hoy, más allá de las historias y de cómo los caminos de cada uno, tenemos que involucrar a las personas. Ahora en Perú, y un poco para dar un cierto contexto, se está discutiendo el Plan Nacional de Infraestructura, ¿ok? Entonces, esa es una oportunidad de public policy importantísima y muy potente para decirle a los gobiernos subnacionales: señores, su voz importa,
Hay un programa de radio muy conocido en Perú que se llama Tu Opinión Importa. Bueno, es de una radio particular y es como muy criollo ese mensaje. Yo creo que hay que decirles eso, tu opinión importa, pero demostrarles que sí, que es así, ¿ok? Y lo otro es, y se ha discutido a lo largo de todo el panel, ayer también lo he escuchado mucho, creo que la palabra clave, Pat, es estandarización, en todo sentido. Y estandarización no quiere decir me encorseto, me obligo a no salirme de la línea, no señor. Estándar es voy a ser lo más competitivo posible con este nivel mínimo de eficiencia y eficacia. Pero sí que puedo ser mejor. Si me desvío, sí que puedo ser mejor. ¿Ok? Esos son un poco los mensajes que yo quería dejar y muchas gracias por la oportunidad. Como expresidente de un comité de normas, pienso que otra vez son las normas, ¿no? Porque las normas internacionales pueden servir como referencia y las normas internacionales no tienen influencias de la política diaria básicamente en el país y por eso pienso que eso es muy importante para aumentar la confianza. Para mí es Stakeholder Management 101 y es entender que la construcción de confianza se da en el proceso y ese proceso uno tiene que aparecer, you have to show up. O sea, las partes tienen que sentarse y reconocerse mutuamente. Y creo que hay dos grandes retos ahí entre lo privado y lo público. El primero tiene que ver con los términos. El sector privado se piensa a 5, a 10, a 15 y los gobiernos se piensan al año, al día. Entonces creo que yo lo digo mucho cuando interactúo con funcionarios públicos en la región y es haz políticas públicas que después vas a estar listo para implementar cuando te vayas al otro lado. Esto hay que pensarlo como país y creo que en eso la Agenda 2030 y los ODS ofrecen una oportunidad interesante de pensarse, por lo menos a mediano plazo, a 2030. Y cuando estoy en lo privado y tengo interacciones, generalmente el privado tiende a pensar que el sector público no es con él y que todos los funcionarios públicos son corruptos. Yo he sido funcionaria pública y nunca he trabajado más en mi vida. Que todos son corruptos, que no los entienden. Entonces yo creo que el sector privado tiene que entenderse como actor del desarrollo y actor de política pública. Es decir, es una responsabilidad del CEO discutir políticas públicas. Y yo creo que ahí todavía hay una gran brecha entre entender cuáles son mis esfuerzos de lobby y de cabildeo, que son legítimos, y cuál es mi apuesta como ciudadano en la construcción de mi contexto ciudad, país y región. Y creo que es en ese proceso donde yo despersonalizo mis intereses y los pienso desde el contexto donde logro entender que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Muchísimas gracias. Por favor, demos un aplauso al panel para sus contribuciones. ¿Ya está? Muchísimas gracias.